Hace muchos años, en una asignación en las bellas islas de Tonga, tuve el privilegio de visitar la escuela de la iglesia, la escuela secundaria Liaona, donde los maestros comparten el lazo de la fe con los alumnos, impartiendo capacitación para la mente y preparación para la vida. Al entrar en un aula, me di cuenta que los niños escuchaban absortos a su instructor tongano. Tanto el maestro en su escritorio como los niños en sus pupitres tenían los libros cerrados. El profesor tenía en la mano una rara red decorada con una piedra redonda y con grandes caracolas. Aprendí que eso era un macafeque, o trampa para pulpos. En Tonga, el pulpo es un codiciado manjar. El maestro explicó que los pescadores de Tonga deslizan sus canoas con balancines sobre los arrecifes, remando con una mano y con la otra oscilando el macafeque. El pulpo sale de su guarida rocosa y se lanza sobre el cebo, confundiéndolo con un deseado manjar. Tan tenaz es el apretón de los tentáculos del pulpo, tan firme es su instinto de no soltar a la preciada presa, que el pescador lo levanta directamente a la canoa. Fue fácil para el maestro pasar de ahí a explicar a los anonadados jóvenes que el maligno, aún Satanás, ha creado lo que se puede llamar macafeques, con los que atrapa a las personas descuidadas y se apodera de sus destinos. Hoy estamos rodeados de los macafeques que el maligno oscila ante nosotros y con los que intentará atraernos y atraparnos. Una vez en sus garras, es tan difícil y a veces hasta imposible hacernos soltar esos macafeques. Para protegernos, debemos reconocerlos por lo que son y después ser firmes en nuestra determinación de evitarlos. Constantemente ante nosotros está el macafeque de la inmoralidad. Casi en todo lo que vemos. Hay quienes quieren hacernos creer que lo que antes se consideraba inmoral ahora es aceptable. Pienso en el pasaje de las Escrituras: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Tal es el macafeque de la inmoralidad. El libro de Mormón nos hace recordar que la castidad y la virtud son preciadas sobre todas las cosas. Cuando la tentación llega, recuerden el sabio consejo del apóstol Pablo, quien declaró: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El siguiente macafeque que el maligno oscila ante nosotros es la pornografía. Quiere convencernos de que la pornografía no daña a nadie. Qué bien se aplica esto al poema clásico de Alexander Pope, Ensayo sobre el hombre. El vicio es un monstruo horrible, de horrible parecer, pues no hay más que verlo para detestarlo. Sin embargo, de tanto contemplarlo, puede suceder que tras tolerarlo y compadecerlo, lleguemos a abrazarlo. Algunos publicistas e impresores prostituyen sus imprentas al imprimir millones de artículos de pornografía todos los días. No se ahorran ningún gasto en producir algo que, por seguro, será visto una y otra vez. Hoy en día, uno de los medios más accesibles para la pornografía es el Internet, donde una persona puede encender una computadora e inmediatamente tener a su alcance innumerables sitios pornográficos. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: me temo que esto
esté ocurriendo en algunos de los hogares de ustedes. Es malsano, es lujurioso e inmundo. Es tentador y crea hábito. Llegará a un joven o a una joven directo a la destrucción. No les quepa la menor duda. Es una miserable vileza que enriquece a los que la explotan y empobrece a sus víctimas. Contamina. Contaminado también está el productor de películas, el programador de televisión o el artista que promociona la pornografía. Se han abandonado las normas de recato y decoro de tiempos pasados. Hay una búsqueda en pos del realismo, con el resultado de que hoy en día estamos rodeados de esta obscenidad. Eviten cualquier cosa que se asemeje a la pornografía. Les insensibilizará el espíritu y les minará la conciencia. Se nos ha dicho en Doctrina y Convenios. Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. Así es la pornografía. El siguiente macafeque que hago mención es el de las drogas, incluso el alcohol. Una vez atrapado, ese macafeque es muy difícil de abandonar. Las drogas y el alcohol nublan la mente, eliminan las inhibiciones, destrozan a las familias, destruyen los sueños y acortan la vida. Se encuentran en todas partes y a propósito se colocan en el sendero de la vulnerable juventud. A cada uno de nosotros se nos ha confiado un cuerpo que nos da un amoroso Padre Celestial, quien nos ha mandado a cuidarlo. ¿Podemos acaso maltratar o dañar intencionalmente nuestro cuerpo sin tener que rendir cuentas? No, no podemos. El apóstol Pablo declaró: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mantengamos nuestros cuerpos, nuestro templo, sano, limpio y libre de sustancias dañinas que destruyan nuestros bienestares físicos, mental y espiritual. El último macafeque del que deseo hablar hoy es uno que puede destruir nuestra autoestima, arruinar relaciones y dejarnos en circunstancias desesperantes. Es el macafeque del exceso de deudas. Es una tendencia humana el desear cosas que nos den prominencia y prestigio. Vivimos en una época en la que es fácil obtener préstamos. Podemos comprar cualquier cosa que deseemos simplemente con utilizar una tarjeta de crédito u obtener un préstamo. Son muy populares los préstamos basados en el capital acumulado de nuestra casa, que puede ser igual al valor de dicho capital. Puede que no nos demos cuenta de que este tipo de préstamos es equivalente a una segunda hipoteca. Algún día enfrentaremos las consecuencias si no hemos vivido constantemente fuera de nuestras posibilidades. Mis hermanos y hermanas, eviten la filosofía de que los lujos de ayer son las necesidades de hoy. No lo son a menos que así lo determinemos. Muchos adquieren deudas a largo plazo para luego darse cuenta de que ocurren cambios. Las personas se enferman o quedan incapacitadas. Las empresas fallan o reducen su tamaño. Se pierde el trabajo. Ocurren desastres naturales. Hay muchas razones por las que con frecuencia no se puede cumplir con los pagos de grandes préstamos. Nuestras deudas se convierten en una espada de Damocles que cuelga sobre nuestra cabeza y amenaza con destruirnos. Los insto a que vivan dentro de lo que sus ingresos les permitan. No se puede gastar constantemente más de lo que se gana y ser solvente. Les prometo que entonces serán más felices que si estuviesen preocupándose constantemente de cómo cumplir con el siguiente pago de una deuda no esencial. En Doctrina y Convenios leemos: paga la deuda que has contraído, líbrate de la servidumbre.
Hay, por supuesto, otros innumerables macafeques que el maligno oscila ante nosotros para desviarnos del camino de la rectitud. No obstante, nuestro Padre Celestial nos ha dado la vida y las facultades de pensar, razonar y amar. Tenemos la habilidad de resistir cualquier tentación y determinar el camino que tomaremos, la dirección en la que viajaremos. Nuestra meta es el reino celestial de Dios. Nuestro objetivo es navegar un curso invariable en esa dirección. A todos los que caminamos el sendero de la vida, nuestro Padre Celestial nos advierte: cuidado con los desvíos, los peligros ocultos, las trampas. Se colocan de manera astuta los ingeniosos macafeques disfrazados, que nos hacen señas para que los atrapemos y perdamos la mira de lo que más deseamos. No se dejen engañar. Hagan una pausa para orar. Escuchen esa voz apacible y delicada que nos repite desde las profundidades de nuestra alma la dulce invitación del Maestro. Ven, sígueme. Al hacerlo, nos apartamos de la destrucción y la muerte y encontramos la felicidad y la vida eterna. Sin embargo, hay quienes no escuchan, que no obedecen, que dan oído a las tentaciones del malvado, que se aferran a esos macafeques hasta el punto de no poder soltarlos hasta que todo se ha perdido. Pienso en aquella persona poderosa, el cardenal Wolsey. La prolífera pluma de William Shakespeare describió las majestuosas alturas, el pináculo de poder al que ascendió el cardenal Wolsey. Esa misma pluma contó cómo sus valores fueron corroídos por la vana ambición, por el oportunismo, por el clamor de la prominencia y el prestigio. Entonces ocurrió el descenso trágico, el doloroso lamento del que lo tuvo todo y después todo lo perdió. El cardenal Wolsey se dirige a Cromwell, su fiel criado, y le dice: «Oh, Cromwell, Cromwell, de haber servido a mi Dios con solo la mitad de celo que he puesto en servir a mi rey, no me hubiera entregado a mi vejez, desnudo al furor de mis enemigos». El mandato inspirado que hubiera guiado al cardenal Wolsey a un lugar seguro se arruinó por la búsqueda del poder y de la prominencia, la búsqueda de riqueza y de posición. Como tantos que le precedieron y muchos más que le sucederán, el cardenal Wolsey cayó. En la antigüedad, un rey perverso puso a prueba a un siervo de Dios. Con la ayuda de la inspiración del cielo, Daniel interpretó la escritura en la pared para el rey Belsasar, en referencia a las recompensas que le ofreció, hasta un manto real y un collar de oro. Daniel dijo: «Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros». Darío, un rey posterior, también honró a Daniel, elevándolo a las más altas posiciones de prominencia, a lo que siguió la envidia de la gente, los celos de los príncipes y la intriga de hombres ambiciosos. Por artimañas y adulación, el rey Darío firmó una proclamación en la que constaba que cualquier persona que presentara una petición a un dios o a un hombre que no fuera el rey, se le arrojaría al foso de los leones. Se prohibió la oración. En esos asuntos, Daniel seguía los mandamientos no de un rey terrenal, sino del Rey de los cielos y la tierra, su Dios. Atrapado en sus oraciones diarias, Daniel fue llevado ante el rey. Con renuencia se pronunció el castigo: ser arrojado al foso de los leones.
Me encanta el relato de la Biblia que sigue. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces, con voz triste: «Oh Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Entonces Daniel respondió al rey: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño». Entonces se alegró el rey en gran manera. Fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En un momento de gran necesidad, la determinación de Daniel de ser fiel le aportó una protección divina y un santuario seguro. El reloj de la historia, como los gránulos de un reloj de arena, marca el paso del tiempo. Un nuevo reparto ocupa el escenario de la vida. Los problemas de nuestra época nos parecen demasiado difíciles. Rodeados por los desafíos de una vida moderna, miramos hacia el cielo buscando ese indefectible sentido de dirección para poder trazar y seguir el rumbo acertado. Nuestro Padre Celestial no dejará sin contestar nuestra sincera súplica. Al pensar en personas rectas, me vienen a la mente los nombres de Gustav y Margaret Walker. Conocí a los Walker cuando se me llamó a presidir la misión de Canadá en 1959. Habían inmigrado de su tierra natal de Alemania a Kingston, Ontario, en Canadá. El hermano Walker se ganaba sustento como peluquero. Sus recursos eran muy limitados, pero él y la hermana Walker siempre pagaban más del 10% del diezmo. Como presidente de la rama, el hermano Walker empezó un fondo misional y por varios meses él era el único contribuidor. Cuando había misioneros en la ciudad, los Walker les daban de comer y los cuidaban, y los misioneros nunca salieron de la casa de los Walker sin alguna donación tangible para la obra y el bienestar de los misioneros. El hogar de Gustav y Margaret era un cielo. No se les bendijo con hijos, pero sirvieron de padres para muchos de los que visitaban la iglesia. Hombres y mujeres con estudios y sofisticación buscaban a esos humildes siervos de Dios que no tenían ningún tipo de estudio formal y se consideraban afortunados si podían pasar siquiera una hora en su presencia. La apariencia de los Walker era corriente, su inglés vacilante y hasta difícil de entender. Su casa sencilla. No tenían un automóvil ni una televisión, ni hacían ninguna de las cosas a las que el mundo prestaba atención. Sin embargo, los fieles marcaban un sendero hacia la puerta de ellos para así participar del espíritu que allí se encontraba. En marzo de 1982 se llamó a los hermanos Walker a servir en una misión de tiempo completo como obreros del templo de Washington, D.C. El 29 de junio de 1983, mientras servían en esa asignación, el hermano Walker, con su amada esposa a su lado, pasó tranquilamente a su recompensa eterna. Apropiadas son las palabras: a los que honran a Dios, Dios los honra. Mis hermanos y hermanas, tomemos la determinación ahora mismo de seguir el sendero estrecho que nos lleve al Padre de todos nosotros, para que recibamos el galardón de la vida eterna, la vida en la presencia de nuestro Padre Celestial. Si hubiera algo que necesitaran cambiar o corregir en su comportamiento para lograr aquello, les animo a que lo hagan ahora. Que vivamos conforme a las palabras del himno conocido: firmes creced en la fe que guardamos, por la verdad y justicia luchamos. A Dios honrad,
Por Él luchad, y por su causa siempre velad. Que cada uno de nosotros lo hagamos es mi humilde oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.